Bien, empezando con el repaso, vamos a primero empezar por lo que tenemos más fresco, que es justamente el cálculo de resistencias equivalentes. El truco aquí es en que ustedes pueden cambiar cualquier tipo de conjunto de resistencias por una sola, ¿ya? Es decir, en esta imagen, ya que voy a dar zoom en este momento, está acá. Que voy a dar zoom en este momento. A ver cómo hay zoom acá. Acá está. Ya. Esta imagen que estoy dando zoom en este momento, estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistencias, la voy a cambiar por una sola. ¿Ya? Ese es el concepto de resistencia equivalente. Cambiar un conjunto de resistencias, ya, de dos a más por una sola. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el truco aquí es poder analizar, ya, las partes de este circuito si están en serie o paralelo. ¿Ya? Cuando está en serie se suman, cuando está en paralelo es la suma inversa, ¿no? Entonces me puedo analizar acá. Como este es un cable solo, ya este es un cable solo, este X, este Y significan potenciales, ¿ya? Y su diferencia se llama diferencia potencial. Entonces, aquí yo puedo darme cuenta, ya antes de analizar esto, que esta parte de acá está en cortocircuito. ¿Por qué? Analizamos esta parte, miren. A ver, si acá está un potencial X, acá también sería X, ¿no? Acá sería X, pero acá, como acá hay una resistencia R, acá ya no sería X, sino sería otro valor, ¿no? Entonces le vamos a poner un valor de W, ¿ya? W. Entonces, como acá es W, y como esto es un cable, ya no hay resistencia acá, acá también sería W. Ya, acá también sería W, y como acá es un cable sin resistencia, acá también sería W. Entonces, como podemos darnos cuenta, la diferencia de potencial para esta resistencia 3R sería W menos W, que sería cero. Por lo tanto, como la diferencia de potencial es cero, esta resistencia está en cortocircuito. Por lo tanto, la podemos eliminar. Ya la eliminamos este de acá. Ya está. Y luego de haber hecho este análisis, sigo observando la figura para ver si hay otro cortocircuito. Entonces puedo visualizar que no hay otro cortocircuito. Entonces analizo como ya veníamos haciendo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esto? Si acá hay un potencial X, acá también sería X, acá también sería X y acá también sería X, ¿no? Ya está. Luego, lo que podemos analizar que aquí sería otro valor, ¿no? Sería acá en este caso, como acá es un potencial X, acá hay una resistencia 2R, acá no sería X, no sería otro valor, sería un valor de, vamos a darle, no sé, a ver, WZ ya, Z, un potencial Z, ¿ya? Y una vez que estoy analizando, ya he puesto los potenciales para poder ubicarme cuándo es en serie y cuándo es en paralelo, lo que voy a hacer es proceder a analizar ya si está en serie o en paralelo. ¿Cómo lo hago? De la siguiente manera. Había varias maneras de saber si está en serie o en paralelo. Les había mencionado también de que no siempre va a ser sencillo. O sea, no siempre va a estar así, W, y acá, no sé, puede ser 2W. Acá te das cuenta en una que estos dos están en paralelo, ¿no? Pero acá no es tan sencillo de ver. Entonces, utilizas la otra forma de visualizar cuando es en paralelo. ¿Cómo? Mira, este 2R de acá, esta resistencia 2R, ¿cuánto es su diferencia de potencial? Es Z menos W, ¿sí o no? Esta resistencia 2R, ¿cuánto es su diferencia de potencial? Es Z menos W, ¿no? Entonces, como están a la misma diferencia de potencial, se dice que estos dos estarían en paralelo, ¿ya? Por esa razón, porque tienen la misma diferencia de potencial. Z menos W, Z menos W. Como tienen la misma diferencia de potencial, entonces se dice que estos dos están en paralelo. Entonces voy reduciendo la figura, ¿no? Entonces se quedaría algo así, ¿no? Te quedaría acá el X que viene por acá. eh,
Luego viene el R que está por acá. Luego, ya, estos dos lo puedo cambiar, ¿no? Estos dos lo cambio por su resistencia equivalente porque ya sé que está en paralelo. Entonces, ¿cómo cambio estas dos resistencias por una sola, sabiendo que están en paralelo? Es el producto entre la suma, ¿no? Entonces sería la resistencia equivalente que vendría a ser dado acá. Vamos a dibujarla así. Esta resistencia va a ser la equivalente a estas dos de acá. ¿Ya? Entonces sería 2R por 2R. Ya, acá voy a poner la resistencia equivalente de esos dos sería solamente cuando es 2, ¿ah? Sería 2R por 2R entre la suma, ¿no? Entre 2R más 2R. 2R más 2R. Y esto te daría R. Por lo tanto, esta resistencia sería R. Ya está. Ya está. Y luego ya cambié estos dos, repito, por única resistencia. Y lo siguiente sería seguir dibujando lo que queda, ¿no? Ya cambié esta, por acá venía un R más. Por acá venía un R más. Y por acá venía otro 2R, ¿no? Por acá venía 2R. Ya está. Y vamos a dibujar el cable que seguía por acá, por si acaso, de repente se visualiza algo más. Entonces, por acá seguía un cable que conectaba acá, ¿no? Ya, usted lo hace más bonito. Ya, y luego sigo analizando, ¿no? Sigo analizando. Puedo darme cuenta ahora que estos dos, mira cómo están. Estos dos están en serie, ¿verdad? Porque mira, es un solo camino. Mira, por acá pasa una corriente. Ya, entonces estos dos estarían en serie. Ahora, ¿por qué no puedo decir que estos tres están en serie, por ejemplo? O estos tres están en serie. ¿Por qué no puedo decir eso? Bueno, la respuesta es es sencilla en realidad, ¿no? Porque mira, si acá está pasando una corriente I, ya, si acá está pasando una corriente I, entonces aquí hay un punto de bifurcación, ¿no? O sea, que se va a dividir. Acá sería, no sé, un I1 y acá sería un I2, ¿no? Un I2. Entonces, como las corrientes son diferentes, yo no puedo decir que estos tres están en serie o estos tres están en serie. Porque recordemos que otra manera de saber que está en serie es que pase la misma corriente. Y como aquí pasa una corriente I y acá pasa una corriente I2, son diferentes corrientes, yo no puedo decir que están en serie. ¿Ya? Entonces, lo que yo sí puedo decir es que estos dos, ¿ya? Lo que yo sí puedo decir que estos dos sí están en serie porque están en un solo camino, mira. Entonces lo cambio, ¿ya? Lo cambio y sería de la siguiente manera, ¿no? Quedaría acá estos dos, lo voy a cambiar por uno solo. Cuando es en serie es más fácil, ¿no? Simplemente es la suma nada más. Entonces te quedaría así. Ahí está. Ahí está R más R es 2R. Y acá te quedaría lo que quedaba, ¿no? Lo que queda de esa figura, este R va acá. Y a la derecha va lo que queda, ¿no? 2R. Y acá voy a unir por si acaso, ¿ya? Ya, muy bien. Y luego lo que voy a hacer es simplemente seguir analizando, ¿no? Acá recordemos que era un potencial X, ¿no? Acá le voy a poner X. Y acá era un potencial Y, ¿no? Según la figura Y. Entonces, como acá es X y acá es un solo cable, acá también sería X, ¿no? Porque recorre todo este cable y es el mismo potencial. Ahora, y como acá es X, acá también sería X, ¿no? Y acá sería, y como acá es X y acá hay una resistencia en medio, acá no puede ser X, ¿o no? Tiene que ser necesariamente otro potencial, ¿no? Que sería, no sé, vamos a darle, no sé, W, vamos a darle. Bueno, se va a confundir con este W acá. No sé, vamos a darle, era el Z, ¿no? El Z que habíamos puesto. Bueno, no importa, puedes darle la letra que tú quieras. La cuestión es el análisis. Ya, alguien puede decir, profesor, acá es X, un potencial X, y acá hay un potencial X. Ah, entonces está en cortocircuito. No, pues no está en cortocircuito. Estaría en cortocircuito el 2R si acá fuese X, pero no, no es el caso. Entonces, analizamos de nuevo, miren. ¿Cuál es la diferencia de potencial de esta resistencia 2R? Es Z menos X. ¿Cuál es la diferencia potencial de esta resistencia 2R? Es Z menos X. Entonces, como está la misma diferencia de potencial, yo puedo decir que
estas dos resistencias están en paralelo, ¿no? Cumple la condición de paralelo, que deben tener la misma diferencia de potencial. Entonces, cambio estos dos por uno solo, ¿no? Cambio estos dos por uno solo. Entonces, quedaría hacer lo mismo de arriba. Mira, de hecho, es lo mismo, ¿no? Te quería R nada más. Entonces, te quería algo así, ¿no? Acá te queda el R, acá está el y estos dos la cambio por la resistencia equivalente, que también sería R, ¿no? Y acá sería el X, así. Y ahora estos dos están en... Ahora estos dos están en serie, ¿no? Mira, porque es un solo camino, mira. Es un solo camino. Como es un solo camino, entonces están en serie. Por lo tanto, sería la suma, ¿no? R más R, la resistencia equivalente, sería la suma porque está en serie, ¿no? Sería 2R. ¿Ya? Y en el problema me dicen que justamente R es 5 ohms. Entonces, si acá la resistencia equivalente me salió 2R, simplemente sería 2 por 5 ohms, ¿verdad? Porque R vale 5 según el problema. Entonces, sería 10 ohms la resistencia equivalente, ¿ya? Y sería la clave B. ¿Ya? ¿Algún problema con esto? ¿Algún problema con esto? Hablen ahorita. ¿Algún problema con esto? Ya, entonces, si no hay algún tipo de problema con ello, ya tienen que decirme, ¿no? Voy a esperar un minuto si hay algún problema. ¿Alguna pregunta con esto? Bien, creo que no había algún tipo de pregunta, ha estado claro. Entonces procedemos con el siguiente ejercicio. Miren, este ejercicio consta de... ¿qué te pedían acá? Ah, te pedían la corriente. La cuestión es que si te pide potencia, te pide energía, si te pide corriente, sí o sí vas a tener que hallar la corriente. Entonces, eso es lo que vamos a proceder a calcular, ¿ya? Entonces, yo voy a calcular la corriente y el sentido que siempre recomiendo es el mismo, o sea, den ese sentido de acá, así. Y 1, y acá, y 2. ¿Ya? Porque si tú pones este sentido, acá este nodo está entrando I1, ¿no? Está entrando I1 y está entrando I2. Por lo tanto, si está entrando I1 y I2, ¿qué cosa va a salir? La suma, ¿sí o no? I1 más I2. Ya, entonces, esa es la primera regla de Kirchhoff, ¿no? Como habían colocado en su cuaderno, primero tenían que dar el sentido de la corriente, ¿no? Primero tenían que dar el sentido de la corriente y luego procedían a aplicar la primera regla de Kirchhoff, ¿no? Que decía que si entra I1, ¿no? A un nodo y entra I2, entonces lo que va a salir va a ser la suma, ¿no? Bien, luego procedemos a dar las corrientes. Ya para cada malla aplicamos la segunda ley. Voy a aplicar en la malla 1, que es el de la izquierda. En la malla 1 acá. Voy a aplicar acá. Voy a aplicar acá. eh, Ya sabemos que el chiquito siempre es menos, el grande siempre es más. Como está yendo en este sentido de acá, el primero es más, el segundo es menos, el grande es más, el otro es menos, chiquito es menos, más, y así, ¿no? Ya, entonces calculo en esta malla primero. Esto le estoy llamando malla 1, ¿ya? Entonces sería de menos a más, sería más, ¿no? Más 20. Más 20 de más a menos, ¿no? Porque leí este sentido de la corriente, sería menos I, ¿no? Menos... acá sí tengo que aplicar la formulita porque lo que en realidad estoy aplicando es que la sumatoria de diferencia de potencial, recuerden, esta es la segunda regla, es cero, ¿no? Esta es la segunda regla de Kirchhoff, ¿no? La segunda regla de Kirchhoff, ya está. Entonces decía que la sumatoria de diferencia de potencial en una malla cerrada es cero, ¿no? Entonces sería de menos a más sería 20, ¿no? 20 volts. Ya está. Ya está en volts, entonces no tengo que aplicar la formulita, ¿no? En cambio aquí, si tengo que aplicar la formulita, va de más a menos, se quedaría con el segundo, que es el menos, ¿no? Sería menos la corriente, que es I1, por la resistencia, que es 1, ¿no? Y así.
Y luego va de más a menos, entonces sería menos 8, ¿no? Menos 8 eso es igual a 0, ya está. Y acá calculas que la corriente, bueno, acá es sumar y la corriente sale 12, ¿no? Ya está. Lo mismo voy a aplicar en la malla 2. Ya, en la malla 2 voy a aplicar lo mismo. Y sería, en este caso, voy a empezar por acá, ¿ya? Sería menos 4 y 2. Menos 4 y 2. Recordemos que estoy acá cuando es resistencia, sí tengo que aplicar la formulita, ¿no? La diferencia de potencial es la corriente por la resistencia, ¿no? Si la resistencia vale 4, entonces sería 4 por la corriente que está pasando I2, entonces sería 4 y 2, ¿no? Eso es lo que estoy colocando acá. Menos 4 y 2. ¿Por qué menos? Porque va de más a menos porque le di este sentido de la corriente. Este sentido así, ¿no? Antihorario. Entonces sería menos 4 y 2. Y luego de más a menos, está yendo la corriente. Sería menos 10, ¿no? Menos 10. Y acá arriba también sería menos 2 y 2. Ya. De manera análoga acá abajo. Y luego acá como está bajando va de más a menos. Se queda con el segundo, ¿no? Se queda con menos 8. Esto es igual a 0, ¿no? Entonces este de acá, menos 10, menos 8 sería menos 18, ¿no? Pasa a sumar a la derecha. Y acá te daría menos 6 y 2. Por lo tanto, y 2, acá el menos 6 pasa a dividir, acá sería menos 3, ¿no? Obviamente ampere, ¿no? Ampere porque son corrientes, ¿no? Y la unidad de la corriente es el ampere siempre. Ya está, entonces yo tengo las corrientes, por lo tanto, en este ejercicio no recuerdo qué es lo que me piden, pero lo más importante es calcular la corriente. Por ejemplo, si me piden la potencia que genera, la batería de 8 volts, sería de la siguiente manera, ¿no? Primero tendría que calcular la corriente que pasa por esta batería, que yo sé que es I1 más I2, pero I1 es 12 y 12 es menos 3. Por lo tanto, la corriente que pasaría sería la suma, ¿no? 12 más menos 3, 9, ¿no? Entonces, yo sé que por acá al medio pasa la corriente que es la suma, ¿no? Que sería 9, ¿no? Es 12 más menos 3 de acá, ¿no? La corriente que he calculado. Entonces, si me piden la potencia de una batería, que sería la potencia de la batería de 8 volts, sería... Hay tres maneras de calcularlo, ¿no? Hay una que es I al cuadrado por la resistencia, hay otro que es I por B, y hay otro que es por R a B al cuadrado entre R, ¿no? ¿Ya? Entonces, como a mí, yo tengo acá la diferencia potencial y yo tengo la corriente, me conviene aplicar el de acá, ¿no? Porque tengo la corriente que pasa por la batería, tengo la diferencia de potencial que es de la batería, por lo tanto aplico lo de ahí. Entonces sería la potencia de la batería que va a brindar la batería de 8 volts, sería la corriente que pasa por la batería de 8 volts, que es 9, ya que es 9, que es justamente lo que dije hace un momento. 9 por la diferencia potencial que es 8, ¿no? Sería 72, ¿no? Y sabemos que la potencia está en unidades de watts, entonces sería 72 watts. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si... Entonces, de manera análoga a esto, ya has calculado la potencia de la batería de 8 volts, vas a calcular la potencia de la batería de 10 volts de la misma manera, pero ya no vas a usar esta corriente 9, ¿no? Acá has usado la corriente 9 porque es la corriente que pasa por acá. Pero en la batería de 10 volts, ¿qué corriente pasa? I2. Por lo tanto, tienes que usar la corriente de I2, que sería 3 positivo, ¿no? 3 positivo. Muy bien, entonces ya sabes calcular la potencia que va a suministrar cada batería al circuito. Entonces las calculas de manera análoga a esto. Y ahora te voy a enseñar cómo se calcula la potencia de una resistencia. Por ejemplo, queremos calcular la potencia que genera esta resistencia de 4 ohms. Entonces, la potencia de esa resistencia de 4 ohms. Como tengo resistencia y tengo la corriente I2 que pasa por acá, ¿no? Entonces, ¿qué aplicaría la de acá? ¿Por qué? Porque tengo la resistencia y tengo la corriente que pasa por ahí. Por lo tanto, aplico la primera ecuación, ¿no? Sería I al cuadrado por R, ¿no? O sea, vas a aplicar lo que más te convenga, ¿no? Entonces, la potencia de 4 ohms va a ser la corriente. La corriente que pasa por la resistencia de 4 ohms es I2, ¿no? Que es menos 3, pero tienes que ponerle positivo, ¿ya? Sería 3
Y como está al cuadrado, le vas al cuadrado y por la resistencia, ¿no? Como es la resistencia de 4 ohms, multiplicas por 4, ¿ya? Entonces sería la potencia de la resistencia de 4 ohms sería 3 al cuadrado, 9 por 4, 36. Y como es potencia, también está en watts. Bien, entonces, así como el último caso que calculé, ya, así como el último caso que calculé la potencia suministrada por una resistencia, ya puedes calcular la potencia de toda la resistencia, ¿sí o no? ¿Ya? Por ejemplo, si quieres calcular la potencia que genera la batería de un ohms, aplicarías lo mismo que lo último, simplemente variaría que la corriente que vas a utilizar es I1, ¿no? Porque por acá está pasando la corriente 1, ¿no? Muy bien. ¿Y qué pasaría si me piden la potencia total? Si en el examen te pido la potencia total, porque ahí no te he puesto la pregunta, ¿no? Si te pido la potencia total, como su propio nombre dice, es la total, ¿no? Simplemente tienes que sumar todo. La potencia que genera este, 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 la potencia que genera este. Lo sumas todo y esa es la potencia total, ¿ya? Ya puedes hallar la potencia de cada uno. Te he enseñado cómo se calcula la potencia de una batería, acá está. Y te he enseñado cómo se calcula la potencia de una resistencia, ¿de acuerdo? Ya está. Muy bien. Luego recordando lo de recordando lo de las cargas puntuales de la figura, dice, este es un problema de fuerza eléctrica, ¿no? Fuerza electrostática, ¿ya? Me dice, las cargas puntuales de figuras separadas a una distancia de 1 metro se atraen con una fuerza de 10 ohms, perdón, de 10 de 10 milinewton. La carga eléctrica Q2 entonces será, ya, y te piden en microcoulombs, ¿no? Recordemos que la carga siempre está en coulomb, ¿no? Pero te piden en microcoulomb, ¿ya? Es compartir nada más. Muy bien, ¿cómo se hace esto? De manera sencilla, ¿no? Primero tengo que encontrar una relación entre las cargas, ¿ya? Según la figura, como me lo está dando. Lo que quiero decir es lo siguiente. Si Q1, tienes que contar las flechas acá, ¿no? En Q1, yo sé que están saliendo, ¿cuántos campos está saliendo? 1, 2, 3, 4, 5. 5 campos. Por lo tanto, esta carga debería ser proporcional a 5Q, ¿no? Recordemos que las flechas representan a los campos, ¿no? Y las líneas de campo son proporcional a la carga, ¿ya? Entonces Q1 sería como un 5Q, ¿no? Y luego cuentas las flechas que entran a Q2. Entonces cuentas, ¿no? ¿Cuántos entran? 1, 2. Por lo tanto, como entran dos líneas de campo, ya esta carga 2 sería proporcional a 2Q. Ya está. Entonces, lo demás es simplemente operar, porque ya tienes la relación. Mira, Q1, ¿cuánto sería? 5Q. Q2, ¿cuánto sería? 2Q. Y ya está. Entonces, lo que tienes que hacer es recordar que la fuerza electrostática ya es igual a la constante electrostática por Q1, por la carga 1, por la carga 2, entre en módulo, ¿no? En módulo porque siempre tiene que ser positivo esto, ¿no? Estamos calculando nada más la magnitud en este caso, entre la distancia al cuadrado, ya está. Entonces yo sé que esta fuerza electrostática ya me están dando, mira cuánto es, 10 milinewton, entonces sería, la fuerza electrostática es 10 milinewton, y recordamos que un mili es 10 a la menos 3, por 10 a la menos 3, 10 por 10 a la menos 3, recordemos un mili es 10 a la menos 3, esto va a ser igual a ¿quién? La fuerza electrostática es K, recordemos que K es 9 por 10 a la 9, eso tienes que recordar, es muy fácil de recordarse, 9 por 10, mira, 9 y 9, 9 por 10 a la 9, ¿ya? Por la carga 1, pero la carga 1 ¿cuánto era? 5Q, ¿no? Entonces sería por 5Q, por la carga 2, que sería 2Q. Si bien es cierto, la carga 2 es negativa porque están entrando campos eléctricos, pero no vayas a poner menos 2Q, ¿ah? Eso es si es que digamos, te lo preguntan, ¿no? La carga 2, ¿cuánto es, no? Ahí sí tienes que responder con todo su signo, ¿no? Pero para temas de simplemente cálculo, en este caso, es invariante. Simplemente lo pones en módulo, como 2Q, ¿ya? Por la carga 2, que sería 2Q, entre la distancia que lo separa al cuadrado. ¿Cuánto es la distancia que lo separa? Dice que lo separa 1 metro. Entonces sería 1 al cuadrado. Y ya está en metros, ¿ah? Ojo, ¿ah? De repente en el examen te pongo acá centímetros. Entonces ahí cambiaría, ¿no?
Claro, te puedo poner centímetros, pero tienes que transformar en metros, ¿no? Recordemos que sería 100 centímetros es un metro, ¿no? Tenías que hacer la conversión, ¿ya? Muy bien, entonces sería entre 1 al cuadrado, ya está. Entonces sería, bueno, acá es multiplicar nada más, ¿no? A ver, ¿cómo lo multiplicamos este de acá? Y acá sería 5 por 2, 10, ¿no? Y 10 por 10 a la 9, 10 por 10 a la 9, 10 a la 10, ¿no? Entonces, todo esto lo que estoy encerrando sería 10 a la 10, ¿no? Repito, 5 por 2, 10, 10 por 10 a la 9, 10 a la 10, ¿no? Y luego pasaría a dividir, ¿no? Pasaría a dividir porque está multiplicando, pasaría a dividir, ¿no? 10 por 10 a la menos 3 entre 10 a la 10, 10 a la 10 por 9, ¿no? Este 9 también como está multiplicando, pasa dividiendo, ¿no? Y esto sería igual a ¿quién? A Q por Q, ¿no? Q por Q es Q al cuadrado, ¿no? Por Q al cuadrado. Entonces acá es operar, ¿no? A ver, ¿cuánto sería acá? Sería 10 por 10 a la menos 3, 10 a la menos 2. 10 a la menos 2 entre 10 a la 10, 10 a la menos 12. Entonces te quedaría un noveno eh, por 10 a la menos 12, ¿no? Ya, repito, ¿ya? 10 por 10 a la menos 3, 10 a la menos 2. 10 a la menos 2 entre 10 a la 10, 10 a la menos 12. Y el 9 que está abajo se queda abajo. Ya está. Y este es igual a ¿cuánto? A Q al cuadrado. Entonces Q, para saber Q, simplemente saco la raíz cuadrada, ¿no? Sería, voy a sacar raíz cuadrada acá y voy a sacar raíz cuadrada acá. Ya está. Entonces 10 a la menos 12, la raíz cuadrada sería 10 a la menos 6, ¿no? Teoría de exponentes, ¿no? Raíz cuadrada de 9 es 3, ¿no? Y ya está. Entonces ya tengo el valor de Q. Ya tengo el valor de Q. Y lo que me piden calcular es la carga 2, ¿ya? Vamos a ir transformando esto de acá. Recordemos que 10 a la menos 6 es un micro, ¿no? Entonces Q, en otras palabras, sería, ¿cuánto? Un tercio de micro coulomb, ¿no? Recordemos que un micro es 10 a la menos 6. Entonces sería, Q sería también un micro coulomb entre 3. Ya está. Pero a mí no me piden Q. ¿Qué cosa me piden? Me piden Q2. Pero yo sé que Q2, ¿cuánto es? 2Q. Entonces simplemente tengo que multiplicar por 2, ¿no? Entonces sería, entonces, Q2 es 2Q. Pero Q vale lo que calculé, ¿no? Por lo tanto, Q2 sería 2 tercios, ¿no? 2 tercios. Claro, 2 por 1 tercio, 2 tercios, ¿no? 2 microcoulomb, ahí está. ¿Ya? Entonces, tengan cuidado con esto. Acá le puedo poner centímetros. De repente le pongo kilómetros. Y tendría que calcular, ¿ya? Con la conversión. Ya, hasta acá, algún tipo de pregunta. No me acuerdo de qué examen lo saqué. ¿Ya? Pero si hubiera algún tipo de pregunta, lo pueden formular ahorita, ¿ya? Aprovechen ahorita que estoy acá. A ver, ya. Los espero ya un minuto más para que hagan sus preguntas. Muy bien. En lo que voy buscando algo, pueden preguntar. ¿Dónde está esto? Ya, ¿no hay preguntas? A ver. Muy bien, si no hay preguntas, continúo. Continúo por acá. ¿Dónde está este acá? Acá está. Ya, miren, este tipo de problema es directo, ¿ya? Simplemente es aplicar formulita nada más. Dice, si por una terma eléctrica circulan 25 amperes, ¿ya? Entonces, circulan 25 amperes. Entonces, no te dicen qué tipo de variable es esto, pero te das cuenta que la unidad es amperes. Por lo tanto,
yo tengo que deducir que me están dando la corriente, porque la corriente se mide en amperes. Entonces sería la corriente que me están dando, la corriente es 25 amperes. Ojo que no te lo dicen explícitamente, ¿ah? Lo sacas por la unidad. Ya circula 25 amperes. Ahí está, la corriente de 25 amperes. Y está conectada a una línea de 220. Claro, ¿no? Normalmente viene en la casa una línea de tensión de 220 voltios, ¿no? Entonces sería lo que me están dando, como dice volts, me están dando diferencia de potencial, ¿no? Entonces pues, es importante saber las unidades. Entonces pongo acá, la diferencia de potencial que me están dando, según el problema, es 220 voltios. ¿Ya? Voltios. ¿Cuánto le cuesta como mínimo ducharse 5 veces a la semana? Considere que el mes tiene 4 semanas. ¿Ya? ¿Cuánto le cuesta como mínimo ducharse 5 veces a la semana? Considere que el mes tiene 4 semanas y 1 kilowatt por hora cuesta 70 céntimos, ¿no? Entonces, me parece que es un dato real. ¿Ya? Normalmente las CEPRES suelen, las CEPRES UNSA, San Marcos, no sé, Uni, suelen poner datos reales, ¿ya? De repente este dato de 1 kilowatt es real, ¿ya? Lo pueden ver en su boleta del recibo de luz, ¿ya? Entonces, me dice, ¿ya? ¿Cuánto le cuesta como mínimo ducharse 5 veces a la semana? Considere que el mes tiene 4 semanas, ¿ya? 4 semanas y 1 kilowatt cuesta 70 céntimos, ¿ya? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pero no te dicen, este, lo que no te dice el ejercicio, me estoy dando cuenta de esto, ya, lo que me estoy dando cuenta es que no te dan cuánto dura la ducha, ¿no? O sea, cuánto tiempo se va a duchar, ¿no? Simplemente te dice cuántas veces se va a duchar, 5 veces por semana. Entonces, habría que analizar, a ver, analicemos ahí. Ahí me pide cuánto cuesta como mínimo ducharse. Ah, como mínimo, te piden el costo mínimo, ¿no? El costo mínimo. Ya no te dicen cuánto tiempo dura la ducha, ¿no? Algunos se duchan 5 minutos, 2 minutos, 10 minutos. Ya. Ya. Lo que sí puedo saber es que cuántas veces se va a duchar. Ya, por semana se va a duchar 5 veces, ¿no? Y si son 4 semanas, ¿cuántas veces se va a duchar? Se va a duchar 20 veces, ¿no? Ya, eso sí sé. O sea, ¿cuánto le cuesta como mínimo ducharse 5 veces a la semana? Ya, si por semana se ducha 5 veces y, y son 4 semanas, ¿cuánto se va a duchar? ¿Cuántas veces se va a duchar? Se va a duchar 20 veces, ¿no? Eso sí es lo que sé, 20 veces, ¿ya? 20 veces se va a duchar durante esas 4 semanas, ¿no? Ya, muy bien. Entonces. Ya, sí. Acá hay una corrección, ¿ya? Te tienen que decir cuánto dura su duchada. Claro, si no, no puedes saber cuánto tiempo va a invertir en ducharse. Van a considerar un tiempo de, según estoy viendo el libro, ya, según estoy viendo la ficha, están considerando un tiempo de 6 minutos. O sea, el tiempo de ducha es 6 minutos. 6 minutos, ¿ya? Muy bien. Entonces, el tiempo total que va a invertir en esas 4 semanas, ¿cuánto tiempo será? Entonces, el tiempo total, ¿no? El tiempo total que va a invertir en ducharse ya durante esas 4 semanas será, ¿no? Si se ducha 20 veces, ya deducimos eso, ¿no? Se ducha 20 veces y cada ducha dura 6 minutos. ¿Cuánto tiempo invertirá en ducharse durante esas 4 semanas? La multiplicación, ¿sí o no? Sería 20 por 6. Por 6 minutos, que sería 120 minutos. 120 minutos, que equivaldrían ¿a cuántas horas? 2 horas, ¿no? 2 horas, ya está. O sea, durante esas 4 semanas se va a duchar un total de 2 horas, ¿no? Durante esas 4 semanas, 5 veces a la semana, ¿ya?
Muy bien. Y luego lo que procedo es a calcular la energía, ¿no? Ya, calcular la energía. Entonces yo sé que la potencia es igual a la corriente por la diferencia de potencial, ¿no? ¿Sí o no? Y yo sé que la potencia es la energía entre el tiempo, ¿sí o no? La energía entre el intervalo de tiempo es igual a la corriente por la diferencia de potencial. Entonces la energía que va a consumir el muchacho este va a ser, el delta de t pasa a multiplicar arriba, ¿no? Sería la corriente por la diferencia de potencial por el intervalo de tiempo. Y ya está. Entonces la energía que él va a consumir, la energía, ¿ya? Que él va a consumir sería la corriente. ¿La corriente cuánto era? 25, ¿no? 25 por la diferencia de potencial, que es 220. Ahí está. Por el tiempo que va a invertir en ducharse, ¿no? ¿Cuánto de tiempo era? 2 horas, ¿no? A ver, ¿por qué lo puse en horas y no en segundos? Y segundos son el sistema internacional. Porque mira, acá te dice que el costo está en unidades de horas, kilowatt hora. Claro, normalmente en el recibo de luz está en kilowatt hora, ¿ya? Por eso lo puse en hora, ¿ya? Porque si lo pongo en segundos voy a tener que convertir nuevamente a kilowatt por hora y va a ser un problema, ¿ya? Entonces sería por dos horas, ya está. Por lo tanto, la energía, en este caso, me va a salir 11.000 watts. Y acá como era hora, watts hora. ¿Ya? Lo que quiere decir que es lo mismo que la energía sería, yo sé que 3 ceros es un kilo, ¿sí o no? 3 ceros es un kilo, entonces sería 11 kilowatts hora. Entonces, ¿cuánta energía va a ocupar este muchacho? 11 kilowatt hora para poder ducharse 5 veces a la semana durante 4 semanas, ¿no? Muy bien, entonces, pero a mí no me pide cuánto de energía va a consumir al ducharse. A mí me está pidiendo cuánto dinero le va a costar toda esa duchada. Entonces multiplico. Digo, ¿no? Si un kilowatt, ¿no? Según lo que me dice acá, un kilowatt, ¿cuánto cuesta? 70 céntimos, ¿no? Si un kilowatt cuesta 0.70 soles, o sea, 70 céntimos, 11 kilowatts, ¿cuánto costará? Regla de tres simple, ¿no? Se va, y acá multiplicas y el X te debería salir 7.7 soles. No, 7.7 soles. Entonces, eso es lo que ustedes gastan cuando se duchan, ¿no? Porque la terma sí jala bastante este de acá, 7 soles. Ya, la terma sí requiere bastante corriente, ¿ya? A menos que tengan solar, ¿no? Ya, muy bien. ¿Algún tipo de pregunta acá? ¿Algún tipo de pregunta, duda? ¿Hay preguntas? Entonces continúo, ¿ya? Continúo. Bien, la 17 sí tienen que prestar atención. A ver, hagan sus preguntas. Si hay un tipo de pregunta, háganlas ahorita. Bien, en la 17 lo que tengo que tener en consideración es un tipo de, un tipo de ecuación que se utiliza mucho en el tipo de resistencia. ¿No han visto no es lo mismo tener una resistencia de alta tensión de un cable súper grande, súper largo, de 100 metros, que la resistencia que va a ofrecer un cable de 1 metro, ¿ya? O sea, en la vida real, los cables de por sí solo tienen resistencia de forma natural, ¿ya? Entonces, mientras más largo sea el cable, más resistencia va a ofrecer. Y eso se ve en la siguiente ecuación. La resistencia es igual a la densidad, ya, a la densidad, ahorita voy a explicar, por la longitud del cable entre el área. O sea, mientras más longitud tenga el cable, más resistencia va a ofrecer ese cable, ¿ya? Entonces sería esa ecuación que vamos a utilizar. Y bueno, lo demás simplemente es reemplazar nada más, ¿no? La resistividad del cable es 2.8. Este de acá se llama resistividad, ¿ya? Perdón, me confundí es que el símbolo es muy parecido a la densidad. Este de acá se llama resistividad, ¿ya? Entonces, ¿cómo se entiende esto de acá?
resistencia es igual a resistividad por la longitud del cable entre el área de la sección transversal del cable, ¿ya? Entonces acá simplemente es reemplazar nada más. Sería la resistencia, ¿cuánto es? 21 ohm. ¿Cómo me doy cuenta? Porque acá tiene la unidad de ohms, pues. Pero, profesor, acá también tiene la unidad de ohms. No, pues, es que acá te dice que es de frente a la resistividad. ¿Y la resistividad quién es? Este de acá, ¿no? Entonces, 21, que es la resistencia, va a ser igual a la resistividad, que acá me dice explícitamente resistividad es 2.8 por 10 a la menos 8. Ya, 2.8 por 10 a la menos 8. Ya, por la longitud del cable, que no sé cuánto es su longitud, justamente me pide, calcule la longitud de dicho alambre, ya, se me pide esta longitud por la longitud, entre el área de la sección transversal, o axial también le llaman algunos. Entonces me dice, la sección tiene esta área, porque está en metros cuadrados, ahí te dice explícitamente. Entonces el área es 4 por 10 a la menos 6. Esa acá fue, ya está. Una ecuación con una incógnita. Despejas L y ya sale. De acá te va a salir que L es igual a 3000 metros. Ya, 3000 metros. Y ya está. Ahí estaría la primera pregunta. Entonces puede ser la A o puede ser la D, ¿no? Muy bien. ¿Qué más me pide calcular? Me pide calcular también, me pide seguramente su diferencia potencial. Y el voltaje, o sea, también me piden calcular el voltaje, ¿sí, no? Según lo que estoy leyendo. El voltaje que se debe aplicar a sus extremos. Ya, entonces ponemos, ¿no? ¿Cómo se calcula el voltaje? La diferencia de potencial, o el voltaje le llaman también, es la corriente por la resistencia, ¿sí o no? Entonces la diferencia de potencial o voltaje que me piden es la corriente, pero ¿cuánto es la corriente? Es 10 amperes, ¿no? Según el texto. 10 por la resistencia, ¿no? Y la resistencia es 21, ¿no? La resistencia es 21. No voy a poner resistividad, ¿no? Por lo tanto, la diferencia de potencial debería ser 210 voltios. ¿Cómo se entiende esto? Se entiende de la siguiente manera. ¿Ya? Yo tengo que aplicar una diferencia de potencial de 200 voltios a un cable de 3000 metros para que tenga una corriente de 10 amperes. Ya está. Así se entiende, ¿ya? Muy bien. Pregunta 19. Pregunta 19. Aquí nos hablan eficiencia, ¿no? Por ejemplo, eficiencia se entiende como qué tan eficiente puede ser un motor, una persona o algo, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tú estudias, no sé, un minuto al día, ¿no? ¿Qué pasaría si el día siguiente estudias 2 minutos al día? Tu eficiencia habrá incrementado un 100%, ¿sí o no? De manera análoga, ¿no? ¿Qué pasaría si estudias 10 minutos al día el lunes? Estudias 10 minutos al día, te concentras así. Y el día martes estudias 15 minutos. ¿En cuánto ha incrementado tu eficiencia? En un 50%, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, lo que pasa con los equipos es algo similar. No hay equipo que tenga una eficiencia del 100%. O sea, no hay motores, ¿ya? De hecho, lo estudian en la universidad, el ciclo de Carnot, ¿no? Que no puede superar el 75%, el 70%. Los motores, ya los equipos en general, pierden energía en la vida real, ¿ya? O sea, no toda la energía eléctrica que le vas a dar al motor va a entregar como trabajo neto, ¿ya? Solo se va a aprovechar el 75%, ¿no? ¿Por qué? Porque la energía se transforma, ¿no? Recuerdan lo que hemos visto en energía. La energía eléctrica se transforma en energía mecánica, ya, en este caso el motor, pero también se desperdicia como energía sonora, se desperdicia como energía térmica, ¿no? Se calienta. Entonces es muy difícil que un motor tenga un 100% de eficiencia. De hecho, es imposible, ¿ya? Por el ciclo de Carnot.
Y entonces las eficiencias normalmente los motores están 70%, 65, 75, ¿ya? Y justamente este ejercicio habla de eso, ¿ya? A ver, ¿cómo se plantea esto? Me dice, me dice lo siguiente, a ver, en un circuito cuya resistencia equivalente es 2.5, ya voy poniendo, me dice que la resistencia equivalente es 2.5, se conecta a una fuente ideal de 20 voltios, dice. Entonces me están diciendo que la diferencia de potencial es 20 voltios. ¿Ya? Entonces, hasta este punto, mira, si tú sigues leyendo, yo ya lo he leído, tú lo vas a leer de nuevo, pero yo con estos datos, que es resistencia y diferencia potencial, puedo calcular la potencia, porque yo sé que una de las tres formulitas que te di para calcular la potencia es la siguiente, ¿no? Dice, ¿no? Diferencia de potencial al cuadrado. De hecho, nunca, no la hemos utilizado hasta el momento. Diferencia de potencial al cuadrado es entre la resistencia, ¿no? O sea, la potencia es la diferencia potencial al cuadrado entre la resistencia, ¿no? Entonces, como tengo la resistencia y tengo la diferencia potencial, puedo calcular la potencia de este equipo, que me están hablando de... Es es un sistema, me dice, ¿ya? Debe ser un sistema eléctrico. Ah, no, motor, dice, ¿ya? Típico, un motor. Entonces, reemplazo, ¿no? La resistencia equivalente abajo sería 2.5. La diferencia potencial sería 20. 20 al cuadrado, ¿no? Ya, entonces sería acá la potencia, sería igual a 20 al cuadrado 400 entre 2.5, lo calculan, te debe salir 160 watts, ¿ya? Ya está, tienes la potencia. Entonces, aquí está lo de la idea, ¿no? No toda la potencia, esta es la potencia teórica, lo que supuestamente puede dar el motor, pero no es la potencia neta que vamos a aprovechar, ¿ya? No es la potencia neta. Entonces, lo que haremos es calcular realmente cuánto de potencia aprovecha el motor para esta diferencia de potencial, ¿ya? Entonces, seguimos leyendo. Se sabe que del total de potencia disipada del circuito, el 25% se pierde como calor, ¿ya? Es lo que ocurre normalmente en las fábricas grandes, ¿ah? Por eso, cuando es una máquina grande, no vas a tocar el motor con tu mano, ¿no? Porque te vas a quemar. Porque normalmente la energía es siempre desaprovechada, disipada en forma de calor. Entonces, si tú tocas con tu mano, de repente, no sé, tu mano ya quemadura de tercer grado, no sé, de repente, ¿no? Entonces, nunca vayan a tocar un motor industrial, ¿no? También lo pueden evidenciar en los carros de su papá de repente, ¿no? Cuando está ahí el motor, tocan, chaca caliente, ¿no? Entonces se disipa, se pierde en forma de calor la potencia. Nunca se aprovecha el 100%, repito, ¿ya? Eso sí se tiene que llevar como cultura general. Nunca la energía eléctrica se aprovecha al 100% porque la energía se pierde en forma de calor, de sonido, ¿no? Entonces, eso es lo que habla este problema. Por eso quería ponerlo porque es importante, ya para poder entender. Entonces, si se desaprovecha, ya, si se desaprovecha el 25%, ¿cuánto se va a aprovechar? El 75%, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, la potencia neta del motor debería ser el 75%, porque el 25% se desaprovecha. ¿El 75% de quién? De la potencia teórica que en teoría debería ser, ¿no? Entonces sería de 160, ¿no? Entonces la potencia que verdaderamente se aprovecha sería, acá creo que le va a salir 120, ¿no? 120, ya lo multiplican, ¿no? 175% por 160, eso ya saben hacer. Ya está. Ya, entonces, eso es lo que yo voy a aprovechar. Ya, pero ¿qué me dice? Si el sistema se utilizara para alimentar un motor eléctrico de 12 voltios,
¿cuál es la intensidad de corriente que circula por dicho motor? Entonces sería, ¿no? Yo sé que la potencia es igual a la corriente por la diferencia de potencial. La potencia que se aprovecha, ¿cuánto es? 120. Entonces, 120 es igual a la corriente que va a circular por ese motor, que no lo sé, que justamente me piden, por la diferencia de potencial, que es 12. Entonces acá simplificas y la corriente te va a salir 10. Y como es corriente, amper, ¿no? Si no pones unidades, menos un punto, ya saben, ¿no? Es importante las unidades. Es cultura las unidades, ¿ya? Eso sí debería ser clave. Al menos si no nada de física, por lo menos llévate los aspectos generales y las unidades. Cuando alguien te habla, ¿no? De voltios, tú ya sabes qué diferencia de potencial. La corriente la corriente que tiene que necesitar un equipo, no sé, médico, dice, a este equipo necesita 10 amperes. Y tú decís, 10 amperes, ¿qué es eso? 10 amperes es corriente. Este equipo necesita una corriente de 10 amperes. Entonces ya sabes que es corriente. Este equipo necesita, no sé, 20 voltios, no sé. Entonces tienes que eh, buscar algo para suministrar esa diferencia de potencial. Entonces es importante las unidades, por eso, ¿ya? Muy bien, seguimos bajando hasta acá. Y bueno, llegamos al último ejercicio. Bien, el último ejercicio, ¿ya? Y luego van a poder estudiar a su ritmo, ¿ya? Espero que les vaya bien. A ver, pregunta 14, ¿ya? Pregunta 14. Vamos a leer esto acá. Dejen sus preguntas ahí si hay algún tipo de duda. Ya, vamos a resolver este ejercicio de acá. Ya, muy bien. ¿Algún tipo de pregunta? ¿Por qué 6 minutos? Ya, ¿por qué 6 minutos? ¿Dónde está? No, ese es eso de 6 minutos, Renato, debería darte el problema, ¿ya? Sí, se me hizo muy raro porque necesitas saber cuánto tiempo se vaya una persona, pues. ¿No? No, me falta ese dato. Entonces, se dan cuenta que faltaba ahí especificar el tiempo, ¿ya? Eso es lo que no te da. De repente un tipo de, de arreglo ahí, porque acá, según estoy viendo, debería ser 6 minutos, ¿ya? Entonces, en el examen de repente pongo que te bañas, no sé, en 5 minutos, ¿no? O te pongo que no pongas 6 minutos y ponga el tiempo que tú te bañas, ¿no? ¿Cuánto demoras en bañarte, no? Por ejemplo, yo me baño en 5 minutos, a lo mucho, ¿no? ¿No? Entonces, de repente en el examen te digo, ¿no? Pon el tiempo, no pongas 6 minutos, pon el tiempo que tú te bañas. El tiempo promedio que tú demoras en bañarte en una duchada, ¿no? Antes de ir al colegio. Entonces reemplazas el tiempo y ya debería salirte el costo mensual, ¿ya? De bañarte 5 veces a la semana, ¿no? Y lo demás queda igual, ¿ya? Los datos. Muy bien. 14, último ejercicio, 14, ¿ya? Problema tipo también que he puesto ahí, varios ahí. Creo que me he puesto, en uno de los exámenes también he puesto, esa de la varilla, ahí lo tienen en su ficha, es una bolita con una varilla, cuántos electrones se transfieren, ya. Eso háganlo, ¿ya? Háganlo porque le he puesto a uno de los exámenes eso ahí, ¿no? Bien, de hecho creo que es el único ejercicio que tenía dibujo, ¿ya? El único ejercicio que tenía dibujo de la ficha que di, ¿ya? Creo que fue la primera ficha, no recuerdo bien. Muy bien, hagamos este. Un sistema de control automático alimentado por una batería de 5 voltios, ¿ya? Entonces ya voy marcando, ¿no? Una batería de 5 voltios, eso es lo que te digo, ¿no? ¿Qué cosa es volts? Diferencia de potencial, ¿no? Entonces me están dando la diferencia de potencial es 5 volts, ya está. Tiene una resistencia eléctrica de 10 ohm. Bueno, acá son más específicos, ¿no? Me dice que el R, o sea, la resistencia, dice que es 10 ohm, ¿ya? Si se tiene activo durante 20 segundos, dice. Entonces me dice que el tiempo, no es temperatura, T de tiempo, ¿ya? Bueno, normalmente ponen tiempo T minúscula, pero bueno, acá no estamos en temperatura, ¿no? Ya, el tiempo es 20 segundos. ¿Cuántos electrones han atravesado el sistema en ese tiempo? ¿Ya? Claro, mira, primero entendamos el problema, ya no apliquemos fórmula de frente. Entendamos el problema,
¿no? Si hay una diferencia de potencial y hay una resistencia, ¿qué cosa va a surgir? Va a surgir una corriente, ¿sí o no? Claro, si yo aplico una diferencia de potencial, ¿ya? Y hay una resistencia, va a surgir una corriente. Y al surgir una corriente, la corriente se define como el traslado de los electrones, ¿sí o no? Claro, se van a transferir electrones, porque la corriente es eso, es una transferencia de electrones, ¿no? Como lo expliqué en la última clase. Entonces, como se van a transferir electrones, yo quiero saber en 20 segundos cuántos electrones se van a transferir. Y eso es lo que me pide el problema. Así se entiende. ¿Ya? Entonces, primero lo que voy a calcular es saber cuánto es la corriente que va a generar esta diferencia potencial a esta resistencia. Para ello, vamos a aplicar la formulita más básica que hemos aprendido, ¿no? Diferencia de potencial es igual a corriente por resistencia. Ya está. Entonces la diferencia de potencial, acá ya lo anoté, ¿no? Por eso voy anotando acá, es 5 voltios, ¿no? 5 voltios es igual a la corriente que va a generar esos 5 voltios por la resistencia, ¿no? Que es 10. Paso a dividir, por lo tanto, la corriente que se va a generar es 0,5 amperes. Ya está. Entonces, como ya tengo mi corriente y la corriente se define como la corriente se define como el movimiento de los electrones, o sea, se van a mover varios electrones. Yo quiero saber cuántos electrones se van a mover. Entonces, la carga entre el tiempo es igual a la corriente, ¿sí o no? Eso es lo que te di la última clase, ¿sí o no? La carga que se va a mover en total entre el intervalo de tiempo es igual a la corriente. La corriente también se define, ¿ya? Entonces, la corriente se define como el movimiento de la carga por unidad de tiempo. Así es como se lee, ¿no? Entonces, la corriente ya sé que es 0,5. La carga justamente quiero calcularlo. Y el tiempo que quiero calcular dice que es durante 20 segundos, ¿no? 20. Por lo tanto, la carga sería 20 por 0,5, que sería 10, ¿no? 10 Coulomb. Ya. Pero a mí no me piden la carga. A mí me pide cuántos electrones han atravesado durante este tiempo. Entonces, tú también sabes muy bien que la carga también es, la carga total, o sea, la carga que estoy calculando es el número de electrones que se transfieren por la carga de un electrón, ¿sí o no? Por la carga de un electrón. Entonces, sería, ¿no? 10 es igual a n, que es la cantidad de electrones que se transfieren para este tiempo que yo he reemplazado, por la carga de un electrón, que eso ya es, debería saberlo, ¿no? Es cultura eso de ahí. 1,6 por 10 a la menos 19. ¿Ya? Entonces acá pasa a dividir, ya divides y te va a salir, ¿no? Esto de acá está multiplicando, pasas a dividir simplemente, ¿no? Divides y ya está, ¿no? Entonces la cantidad de electrones que se van a transferir son 6,25 por 10 a la 19. Entonces, ¿cómo se entiende este resultado? Se entiende de la siguiente manera. Que para una batería de 5 volts, ¿ya? Con una resistencia de 10, ¿ya? Para un tiempo de 20 segundos, se van a transferir 6,25 por 10 a la 19 electrones. Una cantidad inmensa de electrones, ¿no? Así es como se interpreta eso. ¿Qué unidades tendría esto? 6,25 por 10 a la 19 electrones, ¿no? Electrones. Así, ¿no? Completos. Muy bien, chicos. Eso sería todo. Ya, eso sería el repaso. Les recomiendo que revisen este repaso también si quieren algo más, un poco más teórico, que aplicar más teoría. Acá, circuitos eléctricos. Está acá. ¿Dónde estás? Acá está. Potencia.
¿de acuerdo? Todo Este video resistencia es total. potente, ¿ah? Si no, ¿Y qué no cosa vendría a entiendes ser? muy La bien, resistencia acá equivalente le a esa suma. explico, mira, Sería 2 paralelo, más serie, 2 mira, más cuándo es 2, en serie, cuándo es en 10 ahí, paralelo. ¿no? Entonces Acá yo explico coloco más, 6. cómo se Ahora analiza estos dos, eso, ¿cómo están? ¿ya? Al ojo, Cómo se están en analiza cuando paralelo, es en ¿no? serie, Claro, están en revisen paralelo. este video también. Dice De lo hecho, yo siguiente. recomendaría revisar Si este está video, entrando una ¿ya? corriente de 3 Este amperes video y antes está que saliendo una el video, corriente de 1 ¿ya? amper, Por eso le dejé ¿cuánto como tendría que tarea. salir de acá? Revisen este video antes Dice, de revisar todo el lo repaso que si quieren entra, la entender bien, sumatoria ¿ya? Si quieren entender mucho mejor la de parte teórica, todo lo que... ¿ya? Revisen ¿Cuánto es la este video y resistencia? les va a ¿Ya? ir En bien, 1, ¿ya? ¿no? Todo lo que entra, Lo lo que otro es está entrando que acá, porque está entrando el 20, puedan hacer este y acá está problema, no me saliendo el acuerdo 10, a y acá está quién saliendo una le cantidad que no dejé. sé. ¿Cuánto Este sería tipo esta de cantidad? 10, problemas, ¿no? Porque 10 más 10 es este lo que tipo de entra. problemas, a ver un ¿Ya? ratito, Es la primera regla de Kirchhoff. les voy a mostrar, ya, les voy a ¿Ya? mostrar acá, Entonces, bien. ¿ya? Porque no he Ya sé hecho, la corriente por que ejemplo, hoy fluye día no he por hecho un esta problema rama de así, acá. ¿Por qué es ya, van a importante hacer ello? este Porque voy problema a de acá, determinar el voltaje este problema de que acá, está problemas circulando por de acá. este O sea, por acá, estilo, ¿cuánto va a circular? 10. física, 10 amperes, ¿no? Ya está. Se esto, voy a esto, dibujar esa esto, ramita, acá. A ver, esa ramita voy a dibujarla acá porque esto es está algo así, material de ¿no? O sea, es estudios, así, así. segundo, claro, porque ¿Qué esto llevan más? Ah, después, le voy a hacer una física. resistencia, ¿no? Así. Y por acá yo le Ya, conecté un van a revisar este voltímetro, ¿no? problema, Entonces ya, te voy a preguntar, tengo que ¿cuánto es la bajar. lectura del voltímetro? ¿No? Algo así, Ahí ¿no? está este. Entonces, Este es el de la acá sería varilla. Hagan 10. este, ¿ya? Este es el de la Acá varilla es 2, hacen ¿no? y van 2 a ohm, estar, ¿no? ok. Y Porque nada este más, tipo, ¿no? Ya, la corriente que este fluye tipo de por acá, problema no he ¿cuánto hecho video, por es? ejemplo. 10. Revisen, ¿no? ¿Se acuerdan Sería cuando 10. la carga, Entonces, ¿cuánto sería el la voltaje? carga al inicio era igual a la carga al final, ¿no? Tenías que Ya, pero sumar, el restar, pero voltaje interpretar, generado ¿no? Ya, por esta el rama problema es de simplemente estilo. sería la suma, acá es 10 voltios, ¿no? O ¿Ya? sea, como va hacia abajo, acá sería menos Y ya más, estarían ¿no? ok, ya. Bueno, el chiquito Pues siempre revisen más, este acá tipo es de más, problemas menos, ¿no? y ya estarían. Entonces, ¿cuánto sería ¿Ya? la lectura del Y voltímetro? nada más, Sería, eso como sería va de todo menos por a mi más, porque parte. la corriente está yendo hacia ¿Ya? abajo, se quedaría con el más, ¿no? Si tienen La algún tipo de lectura del dudas, voltímetro sería 10 voltios positivo, porque está háganlas yendo de ahora, menos a ¿ya? más, se Pero ya voy a quedaría con cortar segundo. Y acá sería, es ohm, ¿no? No puedes voy a sumar 2, cortar ese de pues, acá. porque es ohm. Yo quiero voltaje.